Venga, ve saliendo ya, Pedro, que son casi las 6 y tienes que llegar a Huelva, entregar eso urgente y volver con la furgo. Pedro llevaba casi 8 años trabajando en una conocida empresa de transportes en Alicante. Nada fuera de lo normal. Era un buen trabajador y llevaba miles de horas a sus espaldas haciendo entregas urgentes, saliendo muy temprano por la mañana. Había intentado durante un tiempo hacerse con el turno de la noche, pero se dio cuenta al poco de empezar que no podía conciliar el trabajo en la madrugada con su vida laboral, con los hijos, la mujer y demás. Hoy le tocaba llevar un par de paquetones bien grandes hasta Huelva. No sabía lo que contenían, tan solo que en el interior habría algo frágil, y por ello debía conducir con el cuidado que solía tener. Te estarán esperando para las 2 de la tarde, así que sin prisa, pero sin pausa. Párate en algún lado a almorzar y comer, e intenta correr un poquito más por las franjas de carretera donde no te pite ningún radar en el aparato. No obstante, estate alerta que no nos endiñen luego una buena. El jefe se despedía de Pedro y le daba unos últimos consejos. Nada que no le hubiera dicho antes. Pedro salió sobre las 6:10 de la mañana. Era mayo, y le gustaba esta época porque no mucho más tarde empezaría a ver el sol. No había gustado conducir de madrugada y tampoco de noche. La experiencia le caló fuerte y prefería la luz antes que la oscuridad. Cogió la AP7, la famosa autovía del Mediterráneo que abarca desde Barcelona hasta Algeciras. Conocía bien algunos tramos, otros no tanto. Lo que es cierto, le apetecía bastante hacer el recorrido de Alicante a Huelva, aunque sabía que en algún momento debería dejar de ver la costa para tomar alguna otra carretera o autopista en el interior. El jefe le dejaba esta tarea a Pedro, ya que si por algo este era valioso, era por conocer bien la manera de llegar por el trecho más rápido y sin ser multado cuando pisaba el acelerador un poco más de lo permitido. Tampoco es que sobrepasara el límite de velocidad en exceso, pero sí que podía hacer las rectas con menos tráfico entre 130 y 150 kilómetros hora. Lo peor de cualquier viaje largo, con lo que siempre tenía que luchar Pedro, eran el aburrimiento y la monotonía. Podía estar conduciendo durante 4 o 5 horas seguidas, pero no podía soportar el aburrimiento. Era superior a sus fuerzas. Esto le cansaba más que el hecho de ir pisando el pedal durante una eternidad o tener que estar concentrado cuando había más camiones que carretera. Lo que solía hacer para no desmoronarse y tirar la toalla era hablarse a sí mismo, escuchar sus discos favoritos o fumar. Cuando hablaba, llegó a darse cuenta al poco tiempo de que podía mantener conversaciones más largas, interesantes y profundas consigo mismo que con su mujer o con algunos de sus mejores amigos. No obstante, no siempre se sentía en plan reflexivo y metafísico. Si esto ocurría, subía el volumen de sus canciones para rellenar el hueco del silencio. No soportaba la radio. Por eso llevaba en el coche decenas de discos grabados, solo algunos de ellos originales, y un MP3 que había olvidado cargar hacía ya semanas, pero lo llevaba ahí, en la guantera. Le gustaba el heavy americano, aunque también podía escuchar otros estilos, como el rock español y punto. La verdad es que no le gustaba mucho más, aunque si alguien le preguntaba, él diría: «Yo escucho de todo». Esto lo hacía más que nada para quedar bien, porque ni en su coche ni en el de la empresa jamás él pondría pop, bachata o reggaetón. Cuando le tocaba ir de copiloto, porque otro compañero de la empresa tenía que acercarlo hasta casa, sufría mucho con el tipo de música que iba puesta en el coche. Finalmente, lo de fumar no es porque lo hiciera desde siempre. Pedro se aficionó al tabaco desde que empezó a trabajar para la empresa. Su mujer, sin embargo, le prohibía fumar en casa.
Por esta misma razón, al llegar al trabajo, cogía los cigarros aún con más gana. Estaba literalmente viciado. Pedro llevaba unas 2 horas conduciendo cuando entró a la provincia de Almería. Tenía que hacer 2 cosas. Primero, repostar. Y segundo, tomarse un café en 10 minutos. Después tenía que seguir, porque aún le quedaban casi 6 horas de camino. Si quería ser puntual, tenía que ajustarse al plan y no retrasarse en exceso cuando parara. Aguantó hasta Villaricos, un pequeño pueblo pegado a la costa almeriense, aproximadamente a 1 hora y algo en coche de lo que es la ciudad de Almería en sí, más en el interior. Paró en una estación de servicio para llenar la furgoneta de gasolina, y tras esto entró a pagar al mostrador. Allí le pidió a la chica un café de estos para llevar y echó una ojeada a las chocolatinas. Con eso tendría suficiente hasta la hora de almorzar. Se despidió de la dependienta, quien también hizo un amago de salir detrás de Pedro, ya que había otro coche que había llegado a la gasolinera. Pedro iba delante, aunque le dejó pasar a la chica, que llevaba más prisa. Él se quedó mirando las revistas mientras empezaba a sorber el café caliente. En ese justo instante, entró un anciano a la tienda. Se cruzó con la dependienta en la puerta. «Señorita, perdóname un momento si no es mucha molestia. ¿Podría llamarme a un taxi?», pregunta el anciano, con un acento almeriense vasto. La chica estaba un poco desconcertada. «Lo siento de verdad, pero yo no le puedo llamar a un taxi. Además tengo que atender a ese coche de allí que llevará prisa», intentó responder la dependienta siendo todo lo amable que pudo. «Si es solo un momento, que tengo una boda en Lucena y no tengo cómo ir. El taxi me lleva y yo le pago al hombre, y si usted, señorita, me llama al taxi me hace un favor muy grande», insiste el anciano. «Ahora le atiendo, señor, que no puedo ahora mismo», responde la dependienta, ya fuera de la tienda y de espaldas al hombre, volviendo la cabeza. Pedro se interesa por el anciano y se ofrece a ayudarle con lo del móvil. «Aquí tiene, que supongo que tendrá prisa». «Gracias, majo. ¿Cómo te llamas?» «Pero no, tendrás que marcar tú, yo no sé eso», el anciano responde agradecido. Pedro: «A ver, ¿qué número marco?» «Pero un momento, ¿hoy martes tiene usted una boda?» Pedro empezó a notar incongruencias en la historia del viejo. «Sí, una nieta mía que se casa en el ayuntamiento de Lucena. A mí no me llaman para nada, pero hace justo 2 semanas me llega una invitación de boda. Ya ves tú, de las últimas que habrá mandado a estas alturas. 2 semanas antes nada más. ¿Para qué me llama? Yo supuestamente soy su abuelo, y no la he visto en la tira de años, pero años y años. Quieren los cuartos, lo que viene siendo dinerico, el regalo, porque yo a mi Nuria no la he visto ni ella se ha dignado a llamarme desde hace ya. Yo que sé cuántos años habrán pasado. Ella tiene 28 años, calculo, y la vi por última vez que yo recuerde, cuando sus padres me la trajeron al poco de nacer. Y nada, ¿qué voy a hacer yo? Cumplidor que soy, voy para allá como un idiota, a hacer el paripé, a estar allí de bulto y sobrando, se explica el hombre mayor. Por cierto, me llamo Antonio Fernández Gray. Las dudas de Pedro se disiparon y sintió pena por la historia de Antonio. La boda de su nieta definitivamente le estaba pasando factura. Nunca, mejor dicho. ¿Por dónde para eso de Lucena? El transportista quería ayudar. Pues Lucena está a casi 4 horas de aquí en dirección Sevilla. Yo le puedo decir que a Lucena no he ido en mi vida, pero sí que sé por la familia dónde está y cuánto se tarda de ir para aquí y para allá, porque me lo han contado. Mejor no llame un taxi. Le va a salir carísima la broma de la boda de su nieta. Mejor véngase conmigo que en la furgoneta. Cabemos bien los dos.
y usted tiene ya una edad como para estar sufriendo por estas cosas. Pedro quiso sorprender al hombre. «Ay, muchacho, no sé cómo agradecértelo». «Que Dios te lo pague, hombre. Pues yo te tengo que dar lo que le daría al taxi, ¿eh? Que yo no voy a montarme en tu coche por la cara, que para ti el tiempo vale más que el oro». El anciano no cabe en sí de la alegría y acepta inmediatamente. «No se preocupe, Antonio, que yo no le voy a cobrar nada. No por nada, sino porque yo voy a Huelva. Y a partir de aquí voy a tomar la A92 que va a Sevilla. Si mi trasto no se equivoca». Pedro estaba comprobando la localización de Lucena en Google Maps en su móvil. «Va usted en la misma dirección que yo. Así que le aseguro que a mí no me da ninguna pesambre llevarle. Todo lo contrario, así llevo compañía un rato, que eso a veces se echa en falta». «Anda que sí, muchacho. Dicen que los jóvenes tal y cual. Y tú tienes un corazón que no te cabe en el pecho», respondió el hombre mayor, ya sin más formas de agradecérselo verbalmente. Cuando hubieron acordado todo esto, entraba de nuevo la dependienta. «A ver, señor, vamos a ver si le solucionamos el asunto del taxi», decía ya tarde. «Señorita, muchísimas gracias de corazón. Aquí mi amigo Pedro, que me lo he echado de amigo hace un santiamén, me ha resuelto la papeleta. Ya puede usted estar tranquila que me voy en buenas manos con este muchacho tan majo». «Buenos días», se despidió el anciano. Pedro y Antonio entraron en el coche. Antonio seguramente no tenía por costumbre ir en coche o ponerse el cinturón. Pedro le recordó que por seguridad debía llevarlo, y el señor mayor le agradeció la advertencia. «¿Y es usted de aquí de Villaricos? Yo alguna vez he parado aquí para tomarme algo antes de seguir en mis viajes. Está esto bastante tranquilo. Da gusto». El transportista comenzó una conversación que duraría varias horas. «Así es, majo. Aquí por los siempres. Y no tengo ninguna pena de no haber casi salido ni ver mundo. El mundo que he visto en mi entorno, me imagino, será una muestra de lo que hay en otras partes. Y con eso me vale. Tanto turismo, tanto gentío. Todo eso no lo quiero. Me agobiaría lo que ha ocurrido durante estas últimas décadas en casi todas las ciudades de la costa en Andalucía. Todo hoteles, todo junto, pared con pared. ¡Qué vida más triste! Aquí, sin embargo, pues no ha sido eso. Y yo por lo menos he disfrutado toda mi vida del mar, de la brisa, la gente que es tu vecina y no desconocidos. Como en esas urbanizaciones inmensas que han hecho y que, a lo mejor tú vives aquí, y al de enfrente ni lo has visto o ni lo has llegado a conocer. No, eso no me gusta a mí. Yo quiero saludar si salgo, y no tener que esconderme cuando me cruzo con alguien. Eso de agachar la cabeza está feo, y además, es que es incómodo que no puedas mirarle a los ojos a la gente. ¡Qué barbaridad! Y tú, joven, ¿de dónde eres?, comentó Antonio. Yo soy alicantino, también de toda la vida, aunque yo he vivido en el centro. ¿Ves? Yo soy al revés que usted. Sí, por un lado me gusta la soledad, pero yo he crecido entre turistas. Son como ciudades o pueblos opuestos. Alicante ha llevado una evolución distinta. ¿No ha visto usted en el telediario, cada vez que se acerca el verano, o en verano mismo, como siempre sale la playa de Alicante y el gentío que viene a visitar la ciudad? Preguntó el joven conductor. Hombre, sí me lo imagino. No hace falta verlo en la tele. Yo Alicante la he visto en fotos, pero yo eso de la tele, como que no me va mucho. Me vas a tomar por un loco, pero es que la tele no la veo. Por no decirte que no tengo ni tele en casa. Y no la echo de menos. No te vayas a creer. Me vas a bajar del coche en la parada siguiente de lo raro que soy. Ambos se rieron. Para nada. Puedo entenderle, porque últimamente tampoco es que den cosas así interesantes. Bueno, yo sí que me gusta tener la tele en casa,
sobre todo para los partidos, el fútbol con los amigos. Eso no puede faltar en mi casa. Nos juntamos y, si hay algún partido importante, lo vemos la familia, o me invito a unos amigos y con las cervezas nos lo pasamos de lujo. Pero por el resto, la tele tampoco es que la encienda yo mucho. Si eso las noticias, que las ve mi mujer y luego me las cuenta de noche. Ya ha dicho usted que se llama algo raro de apellido, ¿no? Preguntó Pedro. Acabas de matar 2 pájaros de un tiro, majo. Pues sí, aquí donde me ves, me llamo Antonio Fernández Gray. Gray, un apellido inglés porque mi abuelo era Juan Gray. Que yo me imagino que tú no sabes quién era Juan Gray. ¿Me equivoco? No, estás en lo cierto. ¿Quién era? Pedro preguntó para que se lo contara con pelos y señales. Sí, mira, yo te lo voy a decir. ¿Tú conoces la localidad de Águilas, en Murcia? Preguntó Antonio para contextualizar lo que venía después. Sí, es decir, sí, me suena. Aunque no he estado. Pero sí, es una ciudad en la playa, en Murcia. Eso. Pues John Gray Watson. Esto lo pronunció el anciano haciendo énfasis en cada palabra, como mejor supo, o más conocido en la familia como Juan Gray. Fue mi abuelo. Era escocés de origen, y cuando aquí en el sur de España empezaron con la minería y el esparto, este señor, que era mi abuelo, se vino a toda esta zona cuando hicieron el ferrocarril por aquí, por el asunto de la riqueza y el dinero que generaban estos negocios por aquel entonces. Te estoy hablando de hace un siglo, del 1900 o 1900 y algo. El caso es que, cuando ya estuvo bien asentado por aquí, Juan Gray quiso también fundar el Águilas Club de Fútbol, en Águilas, valga la redundancia, que, por cierto, fue uno de los primeros equipos de fútbol en aparecer en toda España. Creo que el segundo, o por ahí. No me hagas mucho caso, pero estoy casi seguro de que fue así, como te digo. ¿Y ves? A mí eso del fútbol, pues no me va. Nunca me ha atraído lo de ir detrás de una pelota para dar balonazos, pero es que ni de pequeño, ni ahora. Y Juan Gray, mi abuelo, que era protestante y muy clasista, se casó con una inglesa, como era de esperar. Pero al tiempo, en uno de sus viajes a Almería, conoció a una chica de Villaricos cuando visitaba los cocedores de esparto que había en mi pueblo. Y se ve que se enamoraría perdidamente de ella y, a raíz de esa relación, mi madre vino al mundo. Y yo conservo el apellido de mi madre, que se tuvo que casar con él a escondidas, aunque él era mormón, y eso de casarse con 2 mujeres no estaba del todo mal visto entre ellos. Pero tampoco te puedo contar mucho más allá de eso, porque no me acuerdo. ¿Y por qué te estaré ya aburriendo con tanta historia? Antonio se explayó. No, para nada. Todo es muy interesante, exclamó el conductor para no decepcionarlo. Pero, y una curiosidad, sin querer meterme donde no me llaman, pero es que me parece algo extraño. Lo de la boda de su nieta, ¿cómo es eso? ¿No se han llevado bien nunca o...? Pedro se interesó por las disputas familiares del anciano. Ahí, muchacho, sí que te voy a dar la razón. Es un tema espinoso, pero espinoso de verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Aunque no te pienses que a mí me quita el sueño el que mi nieta no quiera verme de cuando en cuando. Por mi parte, yo no la quiero más de lo que se puede querer a un desconocido. Y es que yo trazo una línea entre lo que es real y lo que ya son sinsentidos. A ver si me entiendes. ¿Qué culpa tengo yo de ser raro? Porque no sé si sabes que yo estoy más pa' allá que pa' acá. Y ella y sus padres pues no me han aceptado nunca. Ellos no me han querido nunca, si lo sabré yo. Y cuando la gente es opuesta y choca, pues no se quieren. No hay lazos de por medio que los aten, confesó el anciano, reservándose aún muchos detalles. ¿A qué se refiere con que usted es raro? ¿No le aceptan solo por ser raro?, se preguntaba el transportista. Yo, es que teniendo una cultura así tan mezclada y con la educación tan corta que poseo, pues a mí me ha gustado siempre pensar por mí mismo. Y eso creo que a mis descendientes no les ha gustado mucho, respondió el señor mayor.
Ah, ya veo. Pero, ¿qué cosas son esas cosas que piensa para que su familia diga que usted es raro? Pedro era curioso como el que más, y deseaba que el anciano fuera más específico. Chico, estate atento que pronto llegamos a Lucena, ¿eh? No nos vayamos a pasar la salida, que yo con la cabeza y la vista que tengo poco puedo ayudarte, advirtió el hombre mayor, bromeando mientras cambiaba de tema. Usted tranquilo, tan solo llevamos 1 hora y media en la carretera y, que yo sepa, aún faltará otra hora más para llegar, si el navegador no me falla. Yo estoy atento, no se preocupe. Usted siga, que yo no me despisto. Estoy acostumbrado. Pedro se extrañó de la inminente prisa que el anciano tenía por llegar. Mira, por aquí me voy a bajar, majo. Para, que ya me bajo yo y sigo andando solo, que esta era un tiro de piedra lo de la boda. El anciano de repente abrió la puerta de la furgoneta, aún en marcha, mientras le pedía que parara. ¿Pero qué hace? ¡Que se va a matar! ¿A dónde va? Pedro tuvo que frenar de golpe, deteniendo la furgoneta en el arcén de la autovía. El hombre mayor no pronunció palabra. Cuando Pedro detuvo el coche, Antonio ya se había quitado el cinturón y, con la puerta entreabierta, bajaba de la furgoneta y echaba a andar. El conductor, que no podía creer lo que estaba pasando, tuvo que quedarse pendiente unos segundos del tráfico que le rodeaba. Le costó salir del vehículo y lo primero que pensó fue que le daría tiempo al menos a colocar el símbolo de precaución, al menos para que otros coches no chocaran contra él. Lo hizo y salió corriendo en dirección al anciano. El hombre había saltado el quitamiedos y caminaba aprisa en dirección perpendicular a la carretera. Iba hacia el monte, literalmente. A Pedro no le costó mucho alcanzar al anciano, tampoco es que corriera demasiado. Eran casi las 11 de la mañana y el sol pegaba fuerte. «Oiga, ¿qué hace? ¿Pero dónde se cree que va? ¿Está usted bien?», preguntó Pedro nada más alcanzar al anciano. «Ay, majo, sí, tranquilo. Toma, aquí tienes 20 euros por el viaje. Se me ha olvidado darte las gracias. Has sido muy amable. Tú sigue para Huelva, que Lucena está aquí al pasar el monte», explicaba Antonio, mientras caminaba con dificultad por el terreno labrado. «Pero si no va ni vestido ni de traje ni nada, ¿seguro que va usted a una boda? ¿Quiere que llame a su familia?». Pedro empezó a arrepentirse mucho de haberlo llevado, aunque no estaba dispuesto a dejarlo allí. «No. ¿Qué va? Si yo a la boda voy por puro compromiso. ¿Para qué quiero comprarme un traje si al día siguiente lo voy a guardar y quizá que ni lo vuelva a sacar del armario? Oiga, usted no va a ninguna boda. Seguro que no se encuentra bien y que ahora mismo le está buscando la familia y no saben ni dónde está. Yo tengo que llamar a la policía o algo. Pero aquí no le voy a dejar. Además que en la gasolinera me han visto con usted y hay cámaras. A ver si van a pensar que yo le he hecho algo, o que lo he secuestrado, o que le he robado y dejado tirado por ahí a su suerte. Que no, que se espere aquí un momento que voy a llamar», dijo Pedro agarrando al anciano del brazo para que no siguiera avanzando. «Muchacho, que está aquí al lado, que tú vas a perder el trabajo como te quedes aquí. Si a mí no me va a pasar nada, si el pueblo está ahí al pasar el monte ese. Anda, no llame. Si para qué, aquí no hay señal de esa. No va a conseguir que le cojan el teléfono en ningún lado». Pedro tuvo la sensación de que no era la primera vez que el hombre atravesaba ese campo a pie. Con el comentario que hizo sobre la cobertura, teniendo en cuenta que el anciano ni llevaba móvil, ni tenía pinta de saber mucho de tecnología, y el hecho de que realmente no pudo ni llamar, Pedro empezó a notar un agobio terrible. «Voy a perder el trabajo por su culpa, ¿me entiende? Por favor, no me haga esto. Volvamos al coche y le llevo hasta Lucena, que si no, yo llego tarde a lo mío, y a saber qué le pasa por aquí, por el monte solo», advirtió el transportista. «Muchacho,
Si es que te he dicho que deberías haber seguido tu camino, que yo conozco esto bien, y voy a llegar enseguida donde quiero ir. El anciano no daba brazo a torcer. ¿Pero es que no ve que no lleva agua ni nada para el camino? Yo la mía la llevo en el coche. Si al menos me hubiera dejado que se la diera. Pero claro, sale usted así, corriendo del coche. Si le da un mareo por aquí, nadie va a saber qué le ha pasado, ni le van a poder ayudar. Lo mismo le da algo, y se queda aquí muerto, dijo Pedro, con ganas de volverse al coche y olvidarse del anciano. De verdad, majo, insisto en que te vayas y que sigas con tu trabajo, que es lo más importante. Yo sigo mi camino, y tú te dejas de preocupar por mí, que bastante favor me has hecho ya. Y toma el dinero. Pedro no aceptaría ningún dinero del hombre mayor. Pensaba que el pobre tendría Alzheimer o demencia senil, esquizofrenia, delirios o algo por el estilo. Él por su parte tenía dos problemas. El primero, que había dejado el coche en el arcén de la autovía, con las luces de emergencia encendidas y con un triángulo reflectante colocado a no más de 10 metros de la furgoneta. No lo había puesto más lejos pensando que el anciano se le escaparía. Ahora estaban mucho más lejos. En ningún momento habían parado de andar. Tenía miedo de que el coche se quedara sin batería por haberse dejado esas luces en marcha, o de que ocurriera la desgracia de que le toparan, ya más adentrados en el campo, aproximadamente a unos 800 metros del coche. Pedro no sabía cómo hacer para volver al coche sin dejar al anciano solo y ver si allí tenía cobertura. Por una parte, el hombre mayor no accedería a volver al coche de ninguna de las maneras. Ya lo había intentado por activa y por pasiva. Por otra parte, lo que parecía imposible era encontrar señal en la dirección que estaban tomando. Y no es que tuviera solo una rayita de cobertura en su móvil, es que directamente en la pantalla aparecía lo de sin servicio. El segundo problema que Pedro tenía era que, aunque el coche estuviera parado en un punto de la carretera, Pedro no sabía hasta dónde estaría dispuesto a seguir al anciano, por lo de no abandonarlo. Al paso que llevaba éste, Pedro veía posible que incluso se llegaran a perder por el monte o que les atacara un animal. Mientras iba conduciendo en el coche un rato antes, el navegador marcaba que el monte a su derecha, es decir, en el que se estaban adentrando ahora, era la Sierra de Baza. Pedro intentó repetirse esa información como única pista que podría aportar a las autoridades para que les localizaran, en el caso de que volviera a tener señal en el móvil. Mira, muchacho, eso que ves ahí son árboles trasmochos de álamo negro. Se llaman trasmochos porque los han ido podando así en la base. Dan buena sombra. Si quieres nos sentamos ahí un momento y hablamos, explicó el anciano, llegando a los primeros signos de vegetación tras 1,5 kilómetros de terreno árido y labrado. En ese momento, Pedro supo que el hombre, quizás, le hablaría de lo que estaba haciendo más en detalle. Hasta ahora, o no entendía nada, y todo lo que el anciano hacía era el resultado de su cabeza demente. O realmente, su plan era distinto del de la boda. Llegaron al cobijo de la sombra del álamo negro trasmocho. ¿Me va a decir qué es lo que tiene pensado hacer en realidad? ¿O voy a tener que acompañarle todo el día y perder mi trabajo? ¿Qué le ha pasado antes? ¿No habrá boda, verdad?, preguntó el transportista agotado por el sol y los nervios que había sufrido. No, muchacho, no hay boda, respondió Antonio. Pedro no podía creer que el anciano le hubiera mentido. No obstante, tampoco tenía pruebas de que el otro hipotético plan del hombre, del cual aún no tenía detalles, fuera producto de su cordura. Algo loco tenía que estar tramando en cualquiera de los casos. Siendo transportista,
Sabía que aquello acarrearía una serie de consecuencias negativas sobre su empleo, pero Pedro confiaba en que, cuando le explicara todo al jefe, éste lo entendiera y estuviera de su parte. Muy malo para la empresa debía ser que un anciano, a manos de uno de sus transportistas, acabara muerto por deshidratación en medio de la sierra. Sí, Pedro había cometido un error garrafal al creerse la historia de Antonio, el anciano loco. Había intentado hacer un gesto altruista con el señor mayor, pero entre sus obligaciones no estaba llevar a un nadie a la boda de una nieta con la que ni se hablaba. Sin embargo, el transportista prefirió quedarse a la sombra del álamo con Antonio hasta que se le ocurriera alguna otra solución. Las consecuencias por una negligencia conllevarían problemas mucho mayores y más graves. De eso estaba seguro. Entonces, si no hay boda, ¿qué hace aquí? ¿A dónde va?, preguntó Pedro, a ver si de una vez por todas ya averiguaba algo más. Voy a comunicarme con los mesolezos, con mi estirpe, se rindió el anciano. Se hizo un silencio. Pedro miraba al hombre, atónito. No supo ni qué responder. Dejó la conversación y tomó una decisión rápida. Oiga, voy a la furgoneta. Usted, Antonio, se va a quedar aquí y yo le voy a traer agua. Voy a pedir que alguien le recoja porque aquí no nos podemos quedar, afirmó el transportista. Ves, majo, por eso mismo mi familia tampoco está conmigo. No conseguirás que nadie venga. En serio, sigue tu camino a Huelva, que te voy a dar un disgusto con todo este asunto, y no te mereces eso. Has sido muy bueno conmigo, pero de verdad que yo me quedo aquí y no pasa nada. Yo sé lo que hago aquí. Tú no sé si lo entenderías, insistió el anciano, sentado bajo la sombra del álamo. El transportista no alargó más la conversación. Le repitió que se quedara quieto donde estaba, y que no tardaría más de media hora en ir y volver de la furgoneta. Le explicó que tan solo cogería agua y que llamaría a alguien para que le recogiera. Antonio le insistió en que no hiciera nada, en que estaba bien y sabía lo que hacía allí. Pedro no le hizo caso. Estaba preocupado por la salud mental y física del anciano. Le costó bastante volver a paso ligero hasta el coche, porque la tierra de los campos labrados hace que te tuerzas el tobillo fácilmente y no te deja avanzar bien. Le sorprendió lo mucho que habían andado y lo rápido que se le había pasado el largo trecho en dirección al monte. La furgoneta la podía ver desde lejos. No es que estuviera perdida o que le costara encontrarla. Simplemente estaba lejos, en línea recta hacia el frente, pero lejos. De vez en cuando giraba la cabeza para no perder de vista al hombre. Ahora más cerca de la furgoneta que del álamo, a Pedro le costaba reconocer la silueta del anciano bajo la sombra. Pero mientras pudiera ver el árbol, se confiaba en que el hombre no se habría movido de allí. Alcanzó la furgoneta y estaba sediento. Las luces de emergencia seguían parpadeando, lo cual fue un alivio para él. Si ahora el coche hubiera estado sin batería, sería ya el colmo. Literalmente estaba para que le diera un ataque. Lo primero que pensó fue en coger el agua, llamar por teléfono y volver para ayudar a San Antonio. Pero como podía más o menos ver de lejos en Álamo, tuvo el impulso de retirar el coche de allí, que era un auténtico peligro, y dejarlo aunque fuera en alguna carretera secundaria cercana a la zona. Pensó en llamar, pero esto último le pareció lo mejor. Pensó en su sed, y creyó que lo primero era darle agua al anciano, porque estaría muy deshidratado. Luego, llamaría. Decidió optar por la opción de hidratar al hombre, ya que Pedro era la persona que más rápido podía llegar hasta Antonio y prestarle ayuda en ese momento. Arrancó la furgoneta después de haber recogido el triángulo de seguridad que dejó en el arcén. Se puso el cinturón con urgencia ya cuando iba en marcha, y casi que rezó por encontrar una salida pronto. Pedro saldría por la primera más cercana de donde estaba,
sin importar dónde llevara. Así fue. A unos 500 metros desde donde partió de nuevo, encontró un panel de señalización. Este indicaba la salida hacia una carretera secundaria que iba a las localidades de Charches y El Pocico. Las desconocía completamente. Sin embargo, se alegró de que pudiera parar el coche otra vez, ya fuera de la autovía. Solo podía pensar en que el hombre estaba solo en medio de la nada. No veía el álamo, pero aún era capaz de orientarse. De vez en cuando, giraba la cabeza hacia la sierra con prisa, como si eso ayudara de alguna manera a tener al anciano controlado. Detuvo el coche en el primer rincón que pudo y cogió una botella de agua que se había quedado en la furgoneta. Se echó un trago y le costó tragarse el agua de lo caliente que estaba. No había sido buena idea lo de olvidar el agua. Ahora se arrepentía. Miró el reloj antes de salir del coche corriendo hacia el hombre. Marcaba las 12:30 del mediodía. Los minutos pasaban ligeros. Notó que, desde que Antonio entró al coche, había perdido por completo la noción. Cerró el coche con llave y se recordó a sí mismo que todo esto lo hacía por ayudar al hombre mayor. Tardó unos 10 minutos en volver al punto desde donde el anciano había echado a andar, y otros 10 en alcanzar al álamo. Pero Antonio ya no estaba allí. Desde metros antes, ya no conseguía distinguir el perfil del anciano bajo la sombra del árbol y se acordó de toda su familia. Lo peor es que hacía un calor terrible y, hasta para él, era insoportable. El sol no les estaba dando una tregua. Pensó primero en gritar su nombre, o en buscarlo por el área tirando a andar en línea recta hacia adelante. Finalmente, decidió por el contrario que lo mejor sería ir a cualquiera de esos 2 pueblos para ver si conseguía encontrarlo. Si Antonio conocía la zona, probablemente iría hacia ellos. Ahora le preocupaba mucho más el estado de salud del anciano que su paradero. Si le ocurría algo al pobre hombre, habría una testigo, la dependienta de la gasolinera donde recogió a Antonio, por no hablar de las pruebas visuales. El vídeo de la estación de servicio sería suficiente evidencia como para incriminarle en la presunta desaparición o en la presunta muerte del anciano. Pedro, el transportista, estaba al borde de un ataque de nervios. Se apresuró hasta el coche. El interior estaba ardiendo, por lo que abrió las ventanillas y se puso en marcha a toda velocidad para que entrara el aire y así evitar que le diera un mareo fuerte. Con las prisas, Pedro había dejado el móvil en el salpicadero antes de ponerse al volante. Pero nada más acelerar el teléfono, se le cayó a los pies del asiento del copiloto. Ni siquiera quiso parar. Ahora solo pensaba en dar la voz de alarma y llamar a la policía, aunque mientras fuera conduciendo, no quería perder ni un segundo más. Fue a agarrar su móvil y, mientras conducía a toda prisa, se inclinó hacia el asiento del copiloto con la mirada más puesta en la esterilla del suelo que en la carretera. Palpó y examinó la superficie hasta que cogió lo que pensó que sería su móvil. Pero no fue así. En sus manos tenía una cartera que no era suya, y estaba literalmente a rebosar de billetes. Pedro empezó a sentir un fuerte dolor en la espalda. Rápidamente se le iba extendiendo hacia el brazo izquierdo y le dolía bastante al respirar. Detuvo el coche de nuevo al borde de un terraplén. Temía que estuviera teniendo un infarto. Necesitó alrededor de 1 hora para encontrarse mejor. Al final quedó todo en un susto. Ahora no sabía ni a dónde se dirigía cuando arrancó el coche antes de que le diera el dolor. Reflexionó sobre lo que le estaba ocurriendo. Llegó a la conclusión de que ya no podía acudir a nadie a pedir ayuda, y mucho menos llamar a emergencias. Con la cartera del anciano en el coche y sus huellas esparcidas por ella, se sentía un auténtico delincuente.
tanto que hasta llegó a culparse por lo que le pudieran haber pasado al hombre. Se le pasaron todo tipo de cosas por la cabeza. No tenía ni hambre ni sed, a pesar de que llevaba horas sin tomar nada. Faltaban solo unos minutos para que dieran las 2 de la tarde y dio por perdido su trabajo. La entrega que tenía que haber hecho era ya historia. Tomó una decisión. Pensó en que lo mejor para él sería buscar al anciano por su cuenta, sin contar con nadie más, le costara lo que le costara. Aún creía que no podía estar lejos. Simplemente no lo había encontrado en el álamo, y en vez de buscarlo un poco más, se asustó y volvió al coche. Eso había sido otro error. Pedro organizó sus pensamientos y se encomendó a sí mismo la tarea de encontrar a Antonio y llevarlo hasta un hospital o una comisaría donde le atendieran. Todo acabaría bien, y con suerte, no sería condenado o encarcelado por la desaparición del hombre mayor. Cogió otra vez la botella de agua caliente y dejó el coche donde estaba. En esta ocasión no corrió. Prefirió ir a su paso, para intentar conservar las fuerzas y el pensamiento positivo que le había inundado desde minutos atrás. Llegó al rato al álamo y se sentó en la sombra para reponer fuerzas por el calor. Por supuesto, el anciano no estaba allí. Bebió un trago de agua e intentó levantarse para continuar. Miró el reloj y eran pasadas las 3 de la tarde. Sintió que se le estaba nublando la vista y empezaron a zumbarle los oídos. Intentó agarrarse a lo primero que pillara, pero se desplomó sobre el suelo sobre su propio costado. Pedro se desmayó. A Pedro le despertó un fuerte picor en los brazos, que los tenía descubiertos por llevar camiseta de manga corta. Abrió los ojos de pronto y era incapaz de ver nada. Retrasó el asunto de la vista porque no podía soportar el picor. Primero tuvo el reflejo de rascarse ambos brazos, ya que debía tener hormigas o bichos correteando de un lado para otro. Cuando acabó de restregarse hasta por el suelo para deshacerse de los insectos, empezaba entonces a ver con más claridad. Era de noche. Todo estaba en silencio. Agarró la botella de agua, que estaba a pocos centímetros de él, para beber. Estaba sediento. Le confortó la temperatura del agua esta vez. Ya no estaba caliente y asquerosa. Ahora estaba más bien como del tiempo. No es que estuviera fresca, pero se podía beber y acabó en pocos tragos con medio litro. Seguía teniendo en mente al hombre, por lo que paró de beber para dejarle también parte del agua a él cuando lo encontrara, porque daba por hecho que lo iba a maciar o a encontrar sí o sí. El transportista ignoró el hecho de que había caído al suelo inconsciente durante unas 6 horas. Lo achacó a una posible insolación o a los nervios. Ahora se sentía fuerte y con ganas de buscar a Mahón Antonio, por lo que no le dio más vueltas al asunto del desmayo. Intentó orientarse con una brújula que llevaba en una aplicación del móvil, pero se acordó de que lo había olvidado en la furgoneta. Decidió echar a andar hacia el frente y empezó a llamar a gritos al anciano. A los 5 minutos, contra todo pronóstico, una voz le respondió en la oscuridad, como saliendo de la nada. «Aquí, muchacho». Claramente era Antonio, el anciano desaparecido. No se podía creer que el anciano estuviera tan cerca, que lo hubiera encontrado tan rápido, así, llamándolo a gritos nada más. Notó el milagro correr por sus venas y la euforia se apoderó de él. De pronto ya no se sentía un fugitivo, un delincuente. Antes de pronunciar una sola palabra, fue corriendo hacia Antonio y le dio un abrazo muy fuerte. Está aquí, está aquí. Gracias a Dios que lo encuentro. No se imagina lo que he padecido hoy. Menos mal que lo encuentro. No me haga esto más. El transportista volvía a la vida. Estaba usted aquí, y yo un poco más allá inconsciente durante más de 6 horas por el agobio de no encontrarle. ¿Sabe lo que he sufrido yo desde que le he perdido de vista? Ay,
Menos mal que lo encuentro. Pedro no podía dejar de hablar por la alegría que sentía. Muchacho, si te he dicho que estaba bien, que sabía dónde iba y todo eso. Majo, no me digas eso, que me vas a hacer sentir mal. De verdad que no pasa nada, que yo estoy bien, ¿no me ves? Si te he prometido que me iba a cuidar. El anciano aún tenía la templanza para calmar al joven y hablarle con un tono alegre. Se ha dejado la cartera llena de dinero en mi furgoneta. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Y si le hubiera pasado algo? Seguro que me habrían metido a la cárcel pensando que yo se lo habría robado y me hubiera deshecho de usted por el monte, preguntó Pedro, pasando de la alegría a la indignación que sentía originalmente. Pues te prometo que eso no lo he hecho pensando en hacerte ningún mal. Yo me imaginaba que no aceptarías mi propina por el viaje, que al final ha sido así, y te he dejado el dinero sin que te dieras cuenta en el coche, como señal de gratitud, explicó el anciano. ¿Pero no se da cuenta del lío en el que me habría metido? Muchacho, si yo te he dicho que iba a estar bien, yo sé lo que hago aquí. No te preocupes, reafirmó Antonio. Venga, ¿y qué es exactamente lo que hace aquí? Me debe una explicación al menos, antes de que le lleve de vuelta, exigió el transportista. Aquí hubo un silencio. El anciano reflexionó. Luego continuó. Antes no me has querido escuchar, hijo. No estoy seguro de que lo vayas a hacer ahora. Tampoco me parece a mí que te vayas a quedar muy contento con la explicación. Pedro se acordó de la razón que lo había llevado a pensar que el hombre estaba totalmente demente. Ahora quiso escucharle. En el fondo quería saber más de su historia, aunque fuera fruto del delirio. El contexto en el que se encontraba, el aura de misterio, la oscuridad, el fresco de la noche en la sierra, el sonido de la brisa con las ramas de los álamos. Todo ello propiciaba el ambiente para un tipo de historias que siempre le había gustado oír. Pensó incluso en que ahora era todo muy bello, y que, como anécdota, podría ser algo que recordaría toda su vida. Quiso escuchar a Antonio, de verdad, y darle la oportunidad de que le hiciera cómplice de su locura o de su cordura, si acaso le convencía la historia que le iba a contar. Muchacho, abre bien tu mente, porque si no eres capaz de imaginar, de crear pensamientos distintos y más abstractos a los que tienes, me vas a seguir tomando por loco. Esto es muy raro, ¿eh? Espero que seas discreto más adelante también con lo que te voy a contar. Bueno, en el fondo de eso estoy seguro. Voy a explicártelo lo mejor que sé. Pero de verdad que vas a tener que hacer un ejercicio de escuchar y de empaparte de cosas nuevas. Esto no sale en los libros que estudiaste. Vale, respeto lo que me dice. Pedro accedió. ¿De verdad?, preguntó el anciano. Sí, sí. Esta vez no me voy a poner cansino con llevarlo a un psiquiátrico o por el estilo. Se rieron los dos. Especialmente Pedro, quien empezó a valorar todo lo que había vivido ese día, aunque hubiera significado el cese de su contrato. Bien. Escucha, joven. Yo pertenezco a una estirpe. Yo soy un mesolezo. Te lo explico más en detalle. La estirpe de los mesolezos es un conjunto de seres pertenecientes a distintos planetas, mundos, galaxias, universos, dimensiones, a todos los niveles y escalas. Y digo seres porque yo soy un ser humano, con mis características únicas de este planeta. Pero otros miembros de la estirpe que viven, por ejemplo, en Reliabos, no tienen una presencia estrictamente física, sino más bien mixta. En otras palabras, que pueden ser seres físicos o energéticos. Por cierto, Reliabos es un planeta ovalado, similar al nuestro, en la galaxia Leo I, a las afueras de la Vía Láctea. El transportista escuchaba en silencio, estupefacto. No sabía aún ni qué pensar del anciano. Este prosiguió con su explicación. Mucha información en poco tiempo, ¿verdad?
Bueno, y te preguntarás, ¿cómo se supone que sabes de su existencia o cómo te comunicas con ellos? Bien, te explico. Desde pequeño he tenido la virtud de sentir cosas, presencias, ondas, energías raras, algunas positivas, otras no tanto. Yo conozco a alguien y te puedo decir si sus intenciones son buenas o malas por las vibraciones que me transmite. Es una virtud, chico. Yo ahora mismo hablo contigo porque sé que en el fondo eres un pedazo de pan. Teniendo esto en cuenta, a mí me gustaba irme al monte de noche a escuchar el cielo y mirar las estrellas. Es fascinante. Se te quita el hambre, la sed, los dolores. Cualquier mal que tengas desaparece por completo. Te digo yo que la fuerza y la energía de nuestro universo son curativas. A raíz de esa afición que tenía, intentaba explorar las energías de la Tierra en diferentes lugares aislados del entorno. Algunos sitios, tengo que admitir, me transmitían más miedo que seguridad. Y si no estás seguro en un lugar, es mejor que te vayas, como poco, porque el ambiente no te deja concentrarte, meditar, ya me entiendes. Y uno de los lugares más bellos que encontré hace unos años fue este. La Sierra de Baza tiene una energía en la tierra y una apertura al universo que ya muchos otros lugares quisieran tener. Aquí te sientes cómodo, abrazado por todo lo bueno que nos rodea. Bueno, ¿y cómo me comunico? Te preguntarás. Pues es bien sencillo. Primero buscas el lugar. Ya lo hemos encontrado. Y en el silencio de la noche, hablas. Pero le pones palabras a los pensamientos. No solo te imaginas lo que quieres decir, vamos, que tienes que hablar, más fuerte o más flojo, pero tienes que mantener una conversación, como si no te van a escuchar. Y entonces, todo ocurre. Si el sentimiento es sincero y respetas la vida, notarás cómo se te pondrán los pelos de punta y escucharás a los mesolezos. Los mesolezos somos los seres que tenemos la virtud, este tacto, esta capacidad de comunicarnos de forma intergaláctica. No importa lo lejos que estén, y aprendes una barbaridad de cosas nuevas de otros mundos, de otros esquemas de pensamiento. Las energías que ahí afuera te puedes encontrar son... ¿qué decirte? Son cosa bárbara. A veces te ríes porque te llenas de sabiduría. Pero eso sí, ese sentimiento nace contigo. No creo que una persona ajena pueda llegar a comunicarse, a no ser que sienta un deseo muy puro por conocer y respetar lo que encontrará. Es que ellos te responden. Aparecen sus palabras en tu mente, en tu idioma. No sé por qué, pero entiendes lo que dicen. Creo que es parte de una de las propiedades de la energía. La energía es capaz de ser entendida en cualquier idioma o esquema mental. Es como los sentimientos, como la emoción de una canción que hace que tu vello se erice. Pueden cantarte en chino o en japonés, y que no tengas ni papa de las palabras que mencionan. Pero entiendes, accedes al contenido inmediatamente y te emocionas. Esto es igual. Tú te abres y quien haya, o lo que sea que haya, ahí afuera, estará dispuesto a concederte lo que tú estés dispuesto a dar. Te lo aseguro. Es pura bondad. Es puro bien. Y aprendes, cosa bárbara. Yo he llegado a estar aquí sentado en la soledad y no sentirme solo para nada. ¿Qué va? Yo he estado aquí, y de las cosas que me han contado, se me han caído las lágrimas, pero llorando a moco tendido, como un niño chico. ¿Y qué cosas has aprendido?, interrumpió el joven transportista, con ganas de que el anciano fuera más específico. A eso voy, muchacho. Paciencia, sonrió Antonio. En primer lugar, lo que debes entender es que lo que llamamos inteligencia, el concepto de inteligencia en sí mismo, no solo se debe atribuir a los humanos. La inteligencia es global. Todos los seres, vivientes y no vivientes, la materia, los planetas, las galaxias, los universos, todos sin excepción están dotados de inteligencia. Y por cierto, la mayoría tienen más inteligencia que nosotros. Pero bueno,
Nuestro planeta también tiene inteligencia, aunque hasta ahora ha cometido algunos errores graves. El peor, sin duda, está en nuestros genes, en los genes humanos. Nosotros aquí creyéndonos que somos seres racionales, bueno, algunos se lo creen más que otros, cuando lo último que somos es racionales. Todo lo contrario, somos totalmente irracionales. Nos mueve la codicia, el poder. Hombre, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, pero ya me entiendes. El mundo está dirigido por grupos de seres que están totalmente equivocados. En su genética hay un error muy grave, y no son conscientes de ello. Me explico. Es incompatible vivir en un sistema sin contar con la supervivencia del sistema. Te pongo un ejemplo. Imagina que vives en una nube y que tienes que soplarle para mantenerla congelada y tú poder estar ahí encima. Si eres racional, sabrás que tu existencia dependerá de la supervivencia de tu sistema, de tu nube. Si un día te mueve la codicia y prefieres vivir en la nube de arriba, en el momento en el que dejes de soplar la tuya, caerás al vacío junto con tu nube. Bueno, tu nube no cae, simplemente se desintegra, desaparece. ¿No te recuerda esto a lo que hacen los astrónomos, los astronautas y organizaciones espaciales? Todos se empeñan en ponerle fecha de caducidad a este planeta. Bueno, quizá tengan razón. Quizá conozcan la naturaleza verdadera del hombre. Los seres humanos hemos tenido siempre una naturaleza parasitaria. Somos como las bacterias que atacan el propio medio en el que viven. Es su forma de vivir, está en sus genes. ¿Crees que es ser racional? Yo no lo creo. Eso solo significa que obedeces a tu información genética, pero no quiere decir que el tipo de inteligencia que poseas sea para nada racional. Pero tampoco es nuestra culpa. El planeta donde vivimos nos ha permitido desarrollar un conocimiento destructivo, y ese error no es culpa nuestra. El hombre hizo una breve pausa para que Pedro asumiera todo lo que había explicado. Y siguió. Volviendo a la galaxia, Leo 1. Allí hay un planeta sin nombre, porque no lo necesitan, donde la naturaleza rige el funcionamiento de todos los seres. Todos, sin excepción, actúan bajo el mandato del propio lugar que les ha dado la vida. Existe allí algo parecido a los humanos, quienes trabajan en consonancia con la voluntad del planeta de existir y honrar así la virtud de formar parte del universo. Hay bosques frondosos, pero no como te los puedas imaginar aquí. Todo esto lo sé, porque me lo han transmitido. Allí hay tipos de vegetación que superan los kilómetros en altitud, mares que inundan el planeta hasta casi el mismísimo centro, todos a rebosar de seres que se coordinan para lograr la subsistencia del medio y poder vivir siempre del sistema. Es un sistema perfecto. La inteligencia de la materia, de los seres, toda ella es una sola. Y trabajan para mantenerse los unos a los otros. Son seres que viven en armonía con el medio y que pueden llegar a ser inmortales por la simbiosis tan extraordinaria que mantienen. Dar y recibir. Eso es inteligencia racional. Y el planeta ha sabido dotar a todos los seres con ella. A mí me emociona saber eso. Yo he llegado a derramar lágrimas y lágrimas, como un niño chico, al saber todo esto. Comunicándome con un mesolezo de este planeta sin nombre, llegué a saber que el aire había alimentado a sus pobladores desde tiempos muy lejanos atrás. No hay depredadores. El aire nutre las necesidades biológicas de todo ser vivo. ¿Entiendes lo que significa eso? El código es distinto. El objetivo de ese mundo es subsistir en la eternidad y crecer hasta que emane la vida por el universo. Entienden que un planeta es como una semilla y el universo está plagado de estos. Las estrellas proporcionan el calor necesario para que ocurra la chispa y den lugar a la vida. Pero el color negro vasto que vemos tras el firmamento, esa oscuridad inmensa que nos abraza,
Es un terreno fértil. ¿Me oyes? ¿Me entiendes? Es que esto es muy grande. El universo es un campo sembrado. Los universos lo son. Y a nosotros nos ha tocado vivir como en una edad temprana. Bueno, en realidad, no es así del todo. Concebimos el tiempo, lo cual es un auténtico error, porque biológicamente nos hemos adaptado a perecer. Ya te he dicho que es un error de nuestro planeta. Nuestra genética está errada. Y eso es una pena porque no veremos los árboles crecer. Llegará un momento. Ten en cuenta que te hablo en términos que el lenguaje nos obliga a usar, por nuestra limitada concepción del tiempo, en que cada semilla se ramifique. Eso está ocurriendo ahora mismo. El pasado, el futuro, ocurren ahora. La época de los dinosaurios, la antigua Grecia, los años 50. Todo es ahora. Desaparecemos del mapa por culpa de nuestros genes, que están errados, porque nuestra función no es la que debería. Y veríamos el progreso si no tuviéramos esta naturaleza autodestructiva, si trabajáramos como los seres en Leo Minu, por la correcta evolución de nuestro planeta, de nuestra semilla, veríamos cosas tan maravillosas que nos emocionarían a cada segundo. Son semillas. El universo es un campo fértil repleto de millones y millones de semillas. Crecerán y se unirán, y entonces podremos visitarnos los unos a los otros. Existirá una comunicación interplanetaria, intergaláctica, entre universos. Todo lo expansible que la vida pueda ser, será. Pero te hablo en futuro porque no lo veremos, porque por culpa de nuestra maldita genética, pereceremos. Es cuestión de esperar, porque el momento es ahora. Pero al igual que no vemos a los dinosaurios, tampoco vemos las maravillas del bosque multiversal. Quien haya creado esto, seguramente tuvo la intención original de eliminar la oscuridad del espacio, de decorar cada milímetro con vida. Quizás tiene parte de nuestra naturaleza y anhela, siente miedo, es valiente, comete errores. Si nuestra genética son las matemáticas y existe la posibilidad de margen de error, habrá otros planetas como el nuestro que acaben desapareciendo. Es decir, que ya hayan desaparecido, pero no lo vemos ni lo veremos. Hay que ver qué mala suerte hemos tenido. Si hubiéramos tenido una inteligencia racional, contemplaríamos ahora, antes y después, el propósito de ese al que llamamos Dios. Es una pena, porque somos parte un error en la programación. El transportista se sentía iluminado, como formando parte de un milagro que estaba teniendo lugar allí. Nada de lo que escuchaba se le escapaba. Todo quería agarrarlo y grabarlo en su memoria para siempre. No se veía a sí mismo, pero estaba boquiabierto, con los ojos resplandecientes, y sentía un placer que nunca antes había vivido. Pedro se sentía afortunado de todo lo que había ocurrido ese día y deseaba con todas sus fuerzas que jamás fuera mañana. Consideraba al anciano un auténtico sabio y tenía sed de conocimiento. Creía que estaban a las puertas de conocer el fin mismo de la vida. Y preguntó, ¿y si es capaz de comunicarse con un mesolezo con una visión atemporal, si ese mesolezo vive justo en este mismo instante en el pasado y en el futuro a la vez? ¿Qué hay al final? ¿Qué ocurre cuando florecen las semillas y se conectan los universos? ¿Cómo de grande es todo? ¿Es realmente infinito el espacio? ¿Quién o qué es Dios? Muchacho, mi lenguaje, por desgracia, también está condicionado por la concepción limitada del tiempo. Lo errado de nuestros genes también se manifiesta en el lenguaje. Y hay cosas que no entiendo. No puedo interpretar algunos de sus mensajes, porque están cifrados en un lenguaje o código distinto al nuestro. Piensa que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nosotros transmitimos el lenguaje de padres a hijos. Estos últimos morirán,
y se lo pasarán a sus descendientes. La evolución de nuestro lenguaje, que ya está extinto en el futuro, que es ahora, es también parte del error. Nuestro lenguaje nos permite únicamente pensar por nosotros y no por el sistema. Por eso hay mensajes procedentes de mesolezos que no puedo descifrar, explicó el anciano. Pero has dicho que parte de nuestra naturaleza es parte de la naturaleza del Creador, y que quizás los sentimientos sean un lenguaje universal, una constante eterna. ¿Qué te hacen sentir? ¿Cómo se sienten los universos conectados? ¿Cómo se siente a Dios, sea alguien o algo? Preguntó el transportista. El anciano derramó una lágrima. Su rostro era la señal más auténtica de tristeza que Pedro había podido observar en alguien jamás. Hijo, no quiero morir y dejar de sentir lo que siento. Esto es muy grande, no lo entenderías. He llegado a tener sentimientos puros, completos. Me han transmitido directamente a mi sangre valores que aquí en la tierra solo predicamos. No sabes lo falsos que pueden llegar a ser todos nuestros sentimientos en comparación con la pureza de un valor construido, finalizado. Me han hecho sentir la obra final, que ocurre ahora, y es constante en el espacio. Me han llevado de la mano a visitar parajes de abismo, de amor, de alegría, de tristeza, de terror. La savia que recorre los universos conectados proporciona vida a los sentimientos. Chico, los sentimientos deben ser el fin en sí mismo de esta creación. Dios debe ser algo así como los sentimientos. El universo es un pálpito que hace que los sentimientos cobren vida. Y estos no entienden de lugar, material o raza. Cuando el hombre piensa en la muerte, piensa en qué sentirá durante la muerte. Y no concibes tu inexistencia sin un sentimiento. Antes de nacer, ¿no recuerdas el color del espacio? Era un rectángulo gris. No había sentimiento. Cuando la vida se origina en nosotros, la memoria se nutre de los sentimientos. Los recuerdos que tenemos comienzan asociados a sentimientos. El combustible es el amor, el sufrimiento, las tinieblas, el terror, la desgracia, la fortuna. Pero nuestros sentimientos estuvieron y estarán inacabados, porque no pueden evolucionar en este planeta. Imagínate, si lo que sientes ahora te llena, ¿qué experimentaría tu cuerpo si dejaras que esos sentimientos crecieran en ti durante millones de años? Eso es ahora, pero no lo puedes ver ni vivir, porque estamos condicionados por un error en la genética. Es una condena el no poder experimentarlo. Estadística. ¿Y por qué te entristece morir? ¿Cómo sabes que la muerte no dará paso a sentimientos completos? ¿No crees que formaremos parte de la energía y que podremos contemplar los universos conectados? Preguntó Pedro, queriendo tener esperanza. El anciano estuvo en silencio durante un larguísimo minuto. Luego miró al joven transportista y respondió con miedo. ¿Cuándo has visto que un error tenga cabida en un todo finalizado y perfecto?